En el presente video continuaremos con la descripción de los ácidos nucleicos y haremos una revisión básica de la estructura química de estas biomoléculas. Tanto el ADN como el ARN pertenecen a este tipo de moléculas llamadas ácidos nucleicos. El descubrimiento de estas moléculas se debe al investigador Friedrich Mischer en el año de 1869, tal como lo vimos en el video anterior. Ese investigador estaba revisando a los leucocitos que encontró en muestras de pus de los soldados que estaban internos en el hospital de la ciudad donde él trabajaba, y en los cuales obtuvo una sustancia rica en carbono, en hidrógeno, en oxígeno, en nitrógeno y un porcentaje más elevado de fósforo, y por encontrarse dentro del núcleo denominó a esa sustancia nucleína. Años más tarde se encontró que tenía un componente proteico y un grupo prostético no proteico. Debido a que ese último es de carácter ácido, a la nucleína se le pasó a denominar ácido nucleico. Y los ácidos nucleicos son biopolímeros que van a estar formados por unidades o monómeros que conocemos como nucleótidos. Y durante los años 20, el bioquímico Phoebus Leven analizó los componentes del ADN e identificó a la ribosa y a la desoxirribosa. Además, se encontró que los nucleótidos se forman a partir de la unión de un azúcar de 5 carbonos denominada pentosa, una base nitrogenada y una molécula de ácido fosfórico. Y la estructura del nucleótido puede apreciarse en el siguiente esquema. Un nucleótido va a estar formado por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos o pentosa y un grupo fosfato o ácido fosfórico. Y podemos apreciar que la base nitrogenada está unida al azúcar de 5 carbonos o pentosa, y este azúcar pentosa va a estar unida al grupo fosfato. Y conozcamos a cada uno de estos componentes. Y con respecto al primer componente de los nucleótidos, las bases nitrogenadas, estas en los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos, las bases purinas o púricas y las bases pirimidinas o pirimídicas. Ambos son compuestos anillados, como veremos más adelante en un esquema, que contienen en su composición algunos átomos de nitrógeno, de allí su nombre. Las bases purinas o púricas son de dos tipos, la adenina y la guanina. Ambas se van a encontrar presentes tanto en el ADN como en el ARN, mientras que las bases pirimidínicas o pirimidinas son de tres tipos, la citosina, la timina y el uracilo. La citosina y la timina se van a encontrar en el ADN, mientras que en el ARN va a estar presente la citosina, pero en lugar de la timina encontramos uracilo. Y las pirimidinas son compuestos, como apreciamos en este esquema, que poseen 6 átomos, formando anillos aromáticos heterocíclicos. De los 6 átomos, 2 de ellos, el número 3 y el número 1, son átomos de nitrógeno. Los demás, indicados en el número 2, 4, 5 y 6 en esas posiciones, corresponden a átomos de carbono. Y existen 3 bases pirimidinas en los ácidos nucleicos, la citosina, la timina y el uracilo, como hemos indicado, reconocidas por sus iniciales como C, T y U. Las dos primeras en el ADN, mientras que en el ARN se va a encontrar la citosina y el uracilo. Por otro lado, las purinas tienen 2 anillos heterocíclicos. Uno de los anillos está formado, como en el caso de las pirimidinas, por 6 átomos, mientras que este anillo de 6 átomos va a estar unido a otro anillo de 5. Existen 2 bases purinas en los ácidos nucleicos, la adenina y la guanina. Ambas se van a encontrar presentes tanto en el ADN como en el ARN. Y el segundo componente de los nucleótidos es un azúcar que posee solo 5 átomos de carbono, por eso también se conoce como pentosa. Son 2 tipos de pentosas, una de ellas la ribosa y la otra la desoxirribosa. Como apreciamos en la estructura química de estas dos moléculas, si nos guiamos desde la posición 3' y en sentido horario, veremos que tanto la ribosa como la desoxirribosa presentan los mismos tipos de átomos. Pero al llegar a la posición 2', la ribosa posee un grupo hidroxilo, mientras que en la desoxirribosa este grupo va a estar sustituido por un átomo de hidrógeno.
En otras palabras, podemos indicar que la ribosa y la desoxirribosa se van a diferenciar porque en la segunda le falta un oxígeno, y de allí deriva su nombre. Es una ribosa a la cual se le ha extraído un átomo de oxígeno. Por eso, esta molécula, esta pentosa, también se conoce como desoxirribosa, es decir, una ribosa que no posee un átomo de oxígeno en esta posición. En el ADN se va a encontrar presente la desoxirribosa, mientras que en el ARN solo la ribosa. Y de la presencia de una u otra pentosa, estas moléculas, los ácidos nucleicos, van a poseer su nombre. El ADN significa esas iniciales ácido desoxirribonucleico debido a la presencia de esta azúcar, mientras que el ARN significa ácido ribonucleico porque posee la ribosa. Y los ácidos nucleicos van a tener esa naturaleza ácida por la presencia del ácido fosfórico, que se encuentra en los nucleótidos concretamente como ácido ortofosfórico, cuya estructura podemos apreciar en esta imagen. Y los tres componentes de un nucleótido van a unirse como se muestra en el esquema. La base nitrogenada va a estar unida en el carbono 1' del azúcar pentosa, mientras que el grupo fosfato va a unirse al carbono 5' de la misma pentosa. Por otro lado, solo la unión de la base nitrogenada y el azúcar pentosa va a recibir por nombre nucleósido, es decir, los nucleósidos van a ser derivados ya sea de las bases purinas o de las bases pirimidinas que van a tener a un azúcar enlazado a uno de los nitrógenos de esos anillos. Para diferenciar los átomos que provienen de la base nitrogenada y del azúcar pentosa, se van a distinguir los átomos de la pentosa con una prima, es decir, carbono 1', carbono 2', carbono 3', carbono 4' y carbono 5'. Podríamos entonces decir que los nucleótidos van a ser nucleósidos que tienen un grupo fosfato que va a ser unido a un grupo hidroxilo del azúcar pentosa. En un siguiente video veremos con mucho más detalle cada una de estas definiciones que estamos realizando. Y finalmente podemos resumir la estructura de los ácidos nucleicos de la siguiente manera. Los ácidos nucleicos son polímeros, es decir, moléculas muy grandes que están formados a su vez por monómeros, los cuales reciben el nombre de nucleótidos. Los nucleótidos son estructuras que están formadas por tres tipos de moléculas. La primera de ellas, las bases nitrogenadas, las cuales podemos subdividir en dos subgrupos, las bases purinas o púricas y las bases pirimidinas o pirimídicas. Las bases purinas que se encuentran presentes en los ácidos nucleicos son de dos tipos, la adenina y la guanina. Ambas, adenina y guanina, van a formar parte tanto del ADN como del ARN, mientras que las bases pirimidinas son tres, la citosina, la timina y el uracilo. La citosina y timina se encuentran presentes en el ADN, mientras que en el ARN encontramos citosina y en lugar de la base timina se encontrará el uracilo. Una segunda estructura que forma parte de los nucleótidos son las pentosas o azúcares de 5 carbonos, que son de dos tipos, la ribosa y la desoxirribosa. La primera de ellas se encuentra presente en el ARN y la segunda en el ADN. Y el nombre de estas pentosas o azúcares es la que va a proporcionar el nombre a su vez que caracteriza a los ácidos nucleicos. El ARN es denominado así porque posee la pentosa ribosa. ARN significa ácido ribonucleico, mientras que el ADN contiene la desoxirribosa y sus iniciales significan ácido desoxirribonucleico. Finalmente, el tercer componente de los nucleótidos es el fosfato o ácido fosfórico, el cual le va a dar las características ácidas a esta molécula. Y en el siguiente video veremos la estructura química más detallada de cada uno de los componentes que forman parte de los nucleótidos.